Predicar arrepentimiento y reino de los cielos. En el estudio anterior acerca de predicar un reino celestial o un infierno, concluimos que ambas perspectivas son correctas, pero que se aplica de forma diferente al presentar el evangelio de salvación. Y eso es debido a que existen dos enfoques o campos de la realidad, uno para el que no conoce de la verdad de Dios o está confundido, y el otro para el que sí está claro en esa verdad de Dios, pero su caminar espiritual deja mucho que desear por su mal comportamiento. Un hermano de la fe me hace una excelente acotación, y es que a Nínive se le predicó juicio, y por ello se convirtieron de su mal camino. Eso me da la oportunidad de realizar este nuevo tema, que es como una segunda parte del estudio anterior que titulamos Predicar un reino de los cielos o un infierno, que en cierto sentido es para aclarar esa información que nos señala ese querido hermano. Ciertamente a Nínive se le predicó un juicio o castigo, y esos hombres se convirtieron de sus malas obras. Pero el contexto de ese juicio que vemos en el relato del libro de Jonás tiene otra connotación al estudio que hicimos en el tema anterior. Y es porque esa porción de la escritura de Jonás es en realidad un texto profético, la cual representa la obra redentora y salvadora del Mesías, y también la misión a cumplir de sus seguidores. Podemos ver un ejemplo de la profecía en el libro de Jonás, cuando el propio Maestro Jesucristo hace una comparativa de los 3 días y 3 noches que él pasaría en el corazón de la tierra, con los 3 días y las 3 noches que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Mateo 12:40. Y el juicio a Nínive va enmarcado en esa dirección profética de presentar al hombre el plan de salvación de Dios para con la humanidad, y que obviamente necesita un arrepentimiento por parte de la persona quien recibe el mensaje, que cambie su estilo de vida, apartándose de sus pecados para que así sea efectiva su reconciliación con Dios nuestro Padre, como lo hicieron los hombres de Nínive. Por eso nuestro Maestro Jesucristo continúa comparando su obra mesiánica con aquel juicio que predicó Jonás y que Dios le haría a Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:41. Probablemente, y Dios mediante, haremos un estudio para profundizar acerca de este tema de Jonás y Nínive. Sin embargo, y con relación al juicio, el tema que tratamos en el estudio anterior no se enfocaba en el inminente juicio de Dios a los hombres, que por cierto es para todos los seres humanos, así sean justos o impíos, convertidos o no, sino más bien ese contenido informativo iba enfocado en lo que debemos decir a los hombres al predicarles el evangelio, si es ofrecer un reino de los cielos o una condena en el infierno, que es un lago de fuego y azufre. Y como lo hemos analizado hasta los momentos, esto aplica en ambos casos, pero el hecho de predicar un reino de los cielos no se está excluyendo de un castigo al hombre impío o mundano, que están apartados de las bendiciones de Dios, si no se arrepiente. Juan 17:19. Por el contrario, lo que se intenta al predicar un reino de los cielos es para tratar de sacar a los hombres de su condición de pecado de muerte, heredado de Adán, y que lo mantienen separados de Dios. Y esto se logra a través del arrepentimiento en el hombre de sus culpas, para recibir el perdón de sus pecados, reconciliando a ese tipo de personas con Dios nuestro Padre. Ya de por sí los seres humanos estaban bajo el juicio establecido Adán, que transgredió las leyes divinas por su desobediencia. Por eso, hombres y mujeres están en esa condición precaria de muerte espiritual separados de Dios. Lea por favor Génesis 2 del 16 al 17, 3 del 1 al 19, Romanos 7, 5 al 25, 5, 14 y compárelo con este otro pasaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero a través de la misericordia de Dios se le ofrece un reino de los cielos de vida eterna a tales personas que motiven su restauración y conversión. Y esto se alcanza a través del arrepentimiento genuino de ese individuo. Profundizando en ese accionar del arrepentimiento en los hombres, tenemos que arrepentirse, es sentirse mental y emocionalmente mal por un hecho indebido, que moralmente no debía hacerse o decirse. Esta condición del arrepentimiento impulsa a la persona a tratar de corregir o enmendar su falta,
cambiando su estilo de vida o su manera de actuar para no volver a cometer los mismos errores. Cuando la ofensa es hacia otro, es irremediable y sin solución. Por lo general, se suele pedir perdón o pagar las consecuencias del mismo. No debemos confundir arrepentimiento con remordimiento, que solo es un estado momentáneo de perturbación mental por algo malo que se dijo o se hizo, pero que no genera un cambio de conducta para tratar de enmendar ese error cometido. En cuanto al arrepentimiento teológico, las personas se preguntan: si yo no he hecho nada malo, ¿por qué he de arrepentirme? Soy buen hijo, soy buen padre, no le he hecho daño a nadie. Pero la realidad espiritual es otra, puesto que Dios conoce a los hombres y Él sabe lo que hay en sus corazones. Por eso dice en su palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. De modo que nadie puede decir que no peca o que no tiene nada de qué arrepentirse, porque tal vez el que se crea un buen padre es quizá un mal esposo, el que se crea un buen hijo quizás sea un mal vecino. Solo hay que ver a cada individuo en situaciones adversas para ver de qué están hechos. Por eso se suele decir que las crisis sacan a la luz lo mejor o lo peor de las personas. Sabemos que una de las características de las tinieblas es que intenta ocultar o justificar un pecado o delito. Pregúntele a un borracho si está ebrio, o dígale a una persona si es culpable de su sentencia, o a un hombre porque él es infiel a su mujer. Todos van a decir que no, o simplemente se van a justificar de su acción. Lea el libro de Génesis y se dará cuenta que Adán justificó su pecado prácticamente echándole la culpa a Dios, diciendo: la mujer que me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente porque la engañó. Es por ello que el ser humano está en esa condición de juicio por su maldad heredada desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Y el amoroso plan de Dios es sacarlo de esa penosa condenación de muerte. Y el arrepentimiento es el artilugio espiritual que permite comenzar esa restauración en el hombre. Y esto se logra haciendo entender al inconfeso o al impío de su natural maldad y de su pecado contra Dios. Pero esto no implica en estrujarle el pecado en la cara al inconverso o al impío, Juan 4:16 al 18, sino que el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarle al inconfeso o al impío su condición de pecador, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, versos 8 al 11. Un ejemplo bíblico de esta redarguida espiritual lo tenemos cuando los escribas y fariseos querían apedrear a una mujer atrapada en adulterio, y fueron redarguidos por Jesús cuando Él le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces aquellos hombres se fueron silenciosamente sin arrojar la piedra, porque su propio pecado le increpaban. Lea por favor Juan 8, versos 3 al 11. Por lo general, cuando un predicador lleno del Espíritu Santo hace la presentación adecuada de Jesús el Mesías, el oyente, cual Simón Pedro, se va a sentir incómodo. Cuando a nivel espiritual es confrontado, entonces reconoce su pecado. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. El contexto de esa expresión de Simón Pedro es a raíz de las pescas milagrosas que hace el Señor y Mesías. Es así que Pedro es el primer hombre que fue pescado por la red del bendito Señor Jesucristo a través del arrepentimiento del pecado. De modo tal que si la persona u oyente es una buena tierra, esa semilla o palabra predicada va a tener su efecto espiritual. En consecuencia, el oyente se va a sentir que es indigno de ese sacrificio y amor de Dios por él, porque es redarguido por el Espíritu. Y ese hombre o mujer sabe que no está bien en su relación con Dios. Muy común ver esto cuando se hace los llamados, que es lanzar la red para recibir al Señor Jesucristo. Por otra parte, existe un adagio popular que expresa que el juicio entra por casa. Por eso es que el arrepentimiento tiene dos enfoques y aplica tanto para el inconverso como para el creyente que está en la verdad, porque conoce la palabra de Dios, pero que ha errado su caminar espiritual, o porque se apartó o anda descarriado. En este caso, el que está en esa condición, sí hay que confrontarlo directamente con su pecado, para que se pueda estimular ese arrepentimiento en el infractor. En la historia del pueblo de Israel,
que estaban en la verdad de Dios, era muy común ver esta situación. Un ejemplo de ello lo vemos con el rey David, cuando él pecó al fornicar con Betsabé, mujer de Urías Eteo, y Dios mandó al profeta Natán a confrontar al rey David, y este varón de Dios cumplió su misión con sabiduría y autoridad. Vea esa información en 2 de Samuel capítulo 12. Y en el Nuevo Testamento también vemos un caso similar, donde el apóstol Pablo amonesta a su colega Pedro, como veremos a continuación. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, 11-14. Como Pedro es una columna principal de la iglesia, entonces podemos ver en él un ejemplo práctico de buen funcionamiento de un redarguir espiritual, que sin importar el rango de jerarquía que este noble apóstol poseía, aún así aceptó con humildad aquella amonestación que le hizo el apóstol Pablo y reconoció su autoridad divina y lo manifestó en una de sus cartas. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 2 de Pedro 3:15. Como conclusión, tanto el arrepentimiento como el reino de los cielos van enlazados en una prédica hecha a los hombres. Por eso vuelvo a recalcar que Juan el Bautista, Jesús el Mesías y sus discípulos comienzan siempre sus discursos evangelizadores con aquellas palabras de arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa sentencia evangelizadora tiene como objetivo o meta en las personas lograr que ellas puedan alcanzar el reino de los cielos. Tan esencial es esa bendición en nuestra vida espiritual que la oración guía al creyente, que es el Padre Nuestro, reza en una de sus peticiones lo siguiente: venga tu reino. El vehículo o medio para obtener tal fin es Jesús el Mesías, el Salvador del hombre. El arrepentimiento es la única forma de pago para adquirir gratuitamente el boleto del perdón de nuestros pecados. Ese boleto del perdón nos permite abordar con santidad el vehículo de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, rumbo a nuestro destino final, que es la Jerusalén celestial. Gloria a Dios nuestro Padre Santo. Amén.